Seguimos con Tardes Bárbaras. Seguimos en Tardes Bárbaras hablando de violencia de género. Estoy con la licenciada Karina Rango, ella es supervisora de equipos de atención de víctimas de violencia familiar, sexual y niños de la línea 137. El programa se llama Las Víctimas contra la Violencia. Depende del Ministerio de Justicia. Solo actúa en Capital Federal esta línea, ¿no es cierto? Solo actúa en Capital por ahora, solo en Capital Federal, en Misiones también. Y con el Plan de Justicia 2020 que lanzó el ministro de Justicia, el doctor Germán Garabano, está el proyecto de la federalización que vamos a ir concretando de a poquito porque ya tuvimos comunicaciones con Chubut, está por firmarse un convenio con Chubut, así que vamos camino a crecer. Contame un poco de qué se trata la línea y cómo funciona, cómo actúan. Perfecto. La línea 137 es una línea de acompañamiento. La línea es atendida por profesionales, son todos psicólogos y trabajadores sociales. Esto, como bien decías, está en Ciudad de Buenos Aires, entonces lo que sucede en la línea es que cuando se recibe una situación de emergencia o de urgencia de violencia familiar o sexual, estos profesionales que escuchan disparan una intervención, o sea, un equipo de profesionales también, psicólogos y trabajadores sociales se van a desplazar al lugar donde está la víctima. O sea, no es una línea que le va a decir a la mujer, bueno, acérquese al hospital tal o a la comisaría tal, sino que la vamos a ir a buscar a la casa, la vamos a ir a buscar a la comisaría donde está, la vamos a buscar al hospital donde se encuentra internada, si es que ingresó por el hospital. En los hospitales nos conocen, entonces también los médicos de guardia, los trabajadores sociales. ¿Puede llamar cualquiera o tiene que llamar la mujer directamente? Puede llamar cualquier persona, familiar, bueno, por supuesto la víctima, pero también familiar, vecino, amigo, niños. Hemos ido a buscar a niños en una plaza, como es una línea gratuita, en las escuelas a veces suelen difundirlos y los chicos naturalmente piden ayuda también a la línea. Por supuesto que cuando estamos hablando de una situación de urgencia, vamos al lugar y en función de las posibilidades de la víctima y del deseo de la víctima, vamos a ir perfilando un modelo de intervención, ¿no? En el supuesto caso que decida hacer la denuncia, por supuesto la vamos a acompañar a hacer la denuncia y vamos a intervenir en todos estos comentarios que vos bien marcabas, Carmela, de una policía que suele ser repulsiva y que suele ser prejuiciosa a la hora de tomar una denuncia o no. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente nos encontramos con víctimas en el teléfono muchas veces que nos dicen, bueno, pero yo fui a la comisaría y la comisaría me mandaron de vuelta, me dijeron que es mi marido, que me lo tengo que bancar, que bueno, que si no me pega no es tan grave. No tengo marcas. Claro, que no tengo marcas, que yo le digo que no me da plata para comer, que vuelve borracho y se me ríen en la cara. Bueno, y ni hablar si hablamos de violencia sexual, ¿no? La violencia sexual dentro del marco de la pareja parecería que no existe, ¿no? No se configura como un delito. Y nos suele suceder muchas veces que en una intervención en donde, digamos, el relato primero tiene que ver con la violencia familiar, cuando empezamos a indagar, seguramente nos encontramos con una víctima que además el marido usa ese cuerpo como objeto para tener relaciones sexuales cuando quiere, sin pedir permiso, sin acordar con el otro, y en esta naturalización acerca del rol de la mujer y del hombre, a veces las mujeres creen que tienen que cumplir con estas cuestiones. Entonces, la verdad es que lo que se trabaja desde la línea y cuerpo a cuerpo, cuando nos hacemos presentes mucho, es en el fortalecimiento. En el fortalecimiento, en dar información si es que la mujer, si nos encontramos con una mujer debilitada o vulnerable, y vamos a través de un relato lo más respetuoso posible, sin hacer, por supuesto que sin hacer preguntas prejuiciosas, pero sí tratando de indagar cuáles son los riesgos, cuáles son las señales y los daños reales que viene padeciendo. Vamos a ir trabajando en la línea de del fortalecimiento y de la defensa de los derechos de ella como mujer y de sus hijos, porque por lo general con las víctimas con las que nos encontramos con un familión atrás, ¿no es cierto?
Entonces, en líneas generales, para que quede claro, digamos, cuál es el modelo con el que nosotros trabajamos, vamos al lugar donde la víctima se encuentre y a partir de ahí vamos perfilando una intervención. O sea, que una persona que quiere denunciar y que no sabe, que no tiene quien la acompañe, que se siente sola, que tiene miedo que la traten mal en la comisaría o que tiene miedo de ir a hacerse una revisión médica, ¿las puede llamar? Por supuesto. Para que la acompañen. La vamos a estar acompañando y además nos vamos a asegurar que reciba todo lo que tiene que recibir. ¿Por qué te digo esto? Porque usualmente uno se enoja fácilmente con la policía, pero también ha pasado que en el sistema médico no se le dé la medicación que se le tenga que dar, o bueno, pues, o no quieren firmar el certificado médico que le tienen que firmar. Por supuesto, por supuesto. Entonces, nos vamos a ir asegurando en todo el trayecto, que puede durar 4 horas, 10 o 20, la intervención, depende de la complejidad con la que nos encontremos. Va a depender mucho si hay que pedir medidas de exclusión. ¿Y después cómo sigue? Digo, esa persona, esa víctima, ¿puede volver a contactarse con esta gente? ¿Le toca rotativamente el que esté de guardia? ¿Vuelven a hacer un seguimiento? ¿Llaman al mes? ¿Cómo sigue? Mira, la verdad es que el trabajo que nosotros realizamos es muy artesanal en este sentido. Si nosotros nos encontramos con una víctima súper vulnerable que logró un vínculo de confianza con la profesional que intervino, por más que la profesional esté de guardia todos los martes, vamos a organizar una intervención de acompañamiento de esa profesional. A veces no es necesario y lo puede hacer cualquier otro profesional, o nosotros también tenemos un equipo de seguimiento y lo realiza ya el equipo de seguimiento. Pero va a tener en cuenta, digamos, quiénes somos, va a tener una referencia clara. ¿Cuánta gente trabaja? Mira, nosotros tenemos divididos 2 equipos. El equipo de violencia sexual son 35 profesionales de guardia y en el equipo de violencia familiar son 100 profesionales en terreno. Esto es, en violencia familiar tenemos 2 sedes, la sede norte y la sede sur, que están ubicadas estratégicamente en la ciudad, en la parte más sur de la ciudad, que abarca toda la zona de Pompeya, Lugano, Villa Soldati, y la sede norte que abarca todo Palermo, ¿y tienen plata? Belgrano. Porque vos te acercás, ¿no? Y esta persona no tiene para pagar el colectivo, no almorzó. Bueno, mira, qué bueno lo que me decís, Carmela, porque cuando yo te planteo que es algo artesanal, el panorama con el que nos encontramos es una cantidad de variables infinitas las que se dan. Y por supuesto que contamos con una caja chica o con buenas voluntades de las profesionales, donde vamos organizándonos. Por ejemplo, tenemos un kit interno de emergencia donde sabemos que si estamos hablando de una violación le van a pedir la ropa interior, y tenemos ropa interior descartable. Llevamos lápices con hojas por si hay chicos para jugar, para entretener a los chicos. La verdad es que lo vamos armando. Nos aseguramos que reciba alimentación si hace muchas horas que no recibe, que no come. Por supuesto que vamos implementando todos los recursos, a veces propios, a veces del programa. Y bueno, y si está, por ejemplo, internada en un hospital, bueno, ahí activamos rápidamente nosotros que se la cuide, que no esté en un pasillo internada, una niña, por ejemplo, que fue víctima de una violación, que se le dé la alimentación, aunque no sea el horario del almuerzo, de la cena o del hospital. La verdad es que vamos implementando estrategias. Es un trabajo muy artesanal el que hacemos, pero donde funcionamos en el cuerpo a cuerpo, y la verdad es que funcionamos como abriendo puertas, porque cuando llegamos al hospital nos adelantamos nosotras, es un equipo, o sea, es una psicóloga y una trabajadora social. Entonces, una entra, la otra se queda con la víctima, la que entra le relata todo lo que le tiene que relatar al médico, porque a lo que apuntamos es a la no revictimización. No se lo tenga que contar a 10 personas. Imagínate que cuando tomó la decisión de hacer la denuncia, está destruida, hipervulnerable, en una situación de crisis terrible, con efectos postraumáticos. Cada relato es revivir las escenas traumáticas, con lo cual somos muy cuidadosas de eso. Entonces tratamos de que inclusive con nosotras nos cuente lo mínimo indispensable, porque sabemos que lo importante es que ella pueda hacer la denuncia y que ahí es importante que ella cuente detalles, de principio a fin, ¿no es cierto?, lo que le sucedió. Pero vamos protegiéndola en cuanto a las revictimizaciones que le quedan por delante, porque como vos bien decías, empezar y tomar la decisión de hacer la denuncia es un camino largo por delante que recién se inicia, digamos, ¿no? En este proceso donde la justicia probablemente
probablemente no, efectivamente tiene altas fallas en estas cuestiones de la protección, de las medidas que aunque cuando termina de funcionar, cuando todo sale bien, de todas maneras está muy desprotegida la víctima. Ni hablar de todas las veces que no sale mal, o no se toma la denuncia, o justo le falta una coma, un sello, una firmita, alguna cosita, ¿no? Sí, hasta cuando sale todo bien. ¿Cuáles son tus conclusiones de tu experiencia personal, de lo que venís escuchando? Porque no sé, yo no sé si podría hacer ese trabajo. Hay que tener... Mira, yo siempre digo lo mismo, y esto es completamente subjetivo y personal, como bien decís. Es tan gratificante lo que te devuelve una víctima, en tanto y en cuanto te agradecen, aunque no lo digan con palabras, pero te agradecen haber estado en un momento así tan traumático y saber que desde el Estado y desde nosotras, que somos profesionales de la salud, hay alguien que le está dando lugar a la palabra y que le está diciendo: lo que estás reclamando está bien, te corresponde, y estamos en línea para poder acompañarte, y tenemos que reclamarle al Estado lo que corresponde, y vamos a seguir en esta línea. Es tan gratificante lo que te devuelven, que la verdad es que uno... más allá compensa la amargura de lo que escucha. Sí, compensás. Por supuesto que hay otros espacios. Nosotros tenemos espacios dentro del programa donde trabajamos en modalidades de talleres creativos. Hay un espacio llamado El Cuidado de los Cuidadores, que tiene que ver con cuidar a los profesionales que trabajamos con esto, donde claramente lo que se hace es, trabajar con la frustración, ¿no? Porque esto de ¿qué hacemos cuando tenemos una mamá con chicos y en el refugio te dicen... En Capital Federal hay un solo refugio. Hay un solo refugio. ¿Para cuántas mujeres? 33, creo que, o 32, digamos. Y te dicen que, por ejemplo, digamos, esto tiene que ver con los criterios del refugio, ¿no? Te dicen que si tiene un hijo varón mayor a 14 años, no puede entrar al refugio. Entonces, vos tenés que incluir en este refugio a la mamá con los niñitos menores de 14, y si es varón y mayor de 14, habrá que ver dónde se lo ubica. Por supuesto que vamos a acompañar a esta mamá que dice: no, yo de mis hijos no me voy a separar. Claro, ¿con quién lo voy a dejar? Entonces empezamos a implementar otros recursos. Dentro del programa tenemos un área de recursos que justamente va indagando dónde podemos armar, otra vez, uso esta palabra que a mí me vuelve mucho, pero que es muy artesanal. Y a veces contás con organizaciones, con ONG, con las monjas. ¿Por qué hay un solo refugio en Capital Federal? Ay, me encantaría poder contestártelo, Carmela, pero la verdad es que no lo sé, no. ¿Y con qué cabeza se les ocurre que si una mujer ha sido víctima de violencia puede dejar a su hijo varón, solo por ser varón, de 14 años, afuera de su grupo familiar? No, es inconcebible. Creo que la justificación tiene que ver con que es otro hombre. Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque... a mí lo que más se me complica como comunicadora, si bien hay cosas que han avanzado mucho, ya no se habla, por ejemplo, de crimen pasional, sino de violencia de género, de femicidio, es tratar de hacerle entender a la mayor cantidad de gente posible que la violencia de género no es el odio hacia los varones, que no es que yo como mujer le tengo miedo a todos los varones, o creo que todos los varones son malos y nos van a pegar. Entonces, si yo lo entendí como el refugio que debería entender que sucede esto, deja afuera el hijo mayor de una mujer. Y que es un niño y que es víctima también, además, ¿no? Es verdad, lo vuelve a plantear en una dicotomía como si fuera una batalla entre hombres y mujeres. Totalmente, sí, totalmente, sí. Te digo que incoherencias como estas nos encontramos todo el tiempo. Y la verdad es que vamos implementando, como te digo, caminos paralelos, porque la realidad es que, caminos paralelos en la urgencia y en la emergencia. Sí, y después, otra cuestión que empezó a armarse desde el programa y que ya es algo que nos caracteriza también, es trabajar lo preventivo en las capacitaciones. Por ejemplo, nosotros, la doctora Eva Giberti logró crear una materia dentro de la Policía Federal Argentina que hable sobre violencia de género en una formación que era tiro, nociones legales, nociones administrativas. En una formación que además todos los docentes de la formación de la Policía Federal son policías o retirados o en ejercicio. Bueno, el Poder Judicial tampoco la tiene. Totalmente. Los abogados, los que son los futuros fiscales, los futuros jueces, no estudian sobre cuestiones de género. Algunos que tienen ganas, inquietudes, se capacitan después, pero no es algo que sepan. Del mismo modo que los médicos no son capacitados en cómo reaccionar
frente a casos de abuso, a casos de maltrato. Sí, coincido plenamente con lo que decís. Las fiscalías y los juzgados son los sistemas más patriarcales. Por supuesto que hay excepciones. Nosotros tenemos un juzgado, una fiscalía que trabaja con niños, que dirige el doctor Togni, que la verdad que es maravilloso cómo interviene y cómo interpreta y cómo nos convoca y cómo protege a las víctimas. Pero es una excepción. Lamentablemente, cuando uno convoca desde una capacitación a los fiscales o a los juzgados, sin ánimo de menospreciar lo que voy a decir, pero esto es así, mandan a los secretarios, a los abogados más jóvenes, pero la presencia de ellos, que es a quien nosotros queremos llegar, que son los que toman las decisiones, no está. Entonces, la verdad es que es muy complejo esto que planteás, porque es un largo camino que nos queda en esta sociedad patriarcal en todos los ámbitos y en lugares de mucho poder. De toma de decisiones. Es que una de las cosas que a mí más me llama la atención respecto de la justicia, que es una de las cosas que se empieza a tratar ahora, tiene que ver con a cargo de quién quedan los chicos que quedan sin mamá fruto de un femicidio. Hasta ahora el caso Arce para mí es uno de los casos más reconocidos. El señor Arce fue juzgado y condenado por matar a su mujer, la madre de sus hijos, y a su vez recibió la custodia de sus hijos. Terrible. Yo digo, en la cabeza de qué juez de menores cabe que el señor que mata a la mamá de los chicos no es ni va a ser violento con los chicos? Matar a la mamá no es violentar a los chicos. Por supuesto. Es como, ¿entendés? Son esas cosas que vos decís. Ahora, volviendo a esto que es como si es el colmo de los colmos. Quizás son cosas que uno no veía o no pensaba hasta que se hacen evidentes. ¿Los consultan a ustedes? ¿Sirve su experiencia? ¿Le pueden trasladar estas cosas que empiezan a ver, como por ejemplo esta cosa del hijo varón de 14 años, la locura de que los chicos queden a cargo de un golpeador? ¿Los consultan para el desarrollo de otros tipos de políticas? Sí, la verdad es que en este recorrido venimos construyendo lazos fuertes con algunos organismos, o está la unidad fiscal que trabaja con violencia de género, con quien trabajamos a la par, digamos, y ellos han logrado intervenciones maravillosas porque han logrado cambio de carátulas, ¿no? Donde una carátula que lamentablemente todavía sigue existiendo como lesiones recíprocas, poniendo en un lugar de igual a la mujer y de tan agresora como el victimario. Bueno, ellos han logrado desde su intervención que quede claro que tenía que ver con la violencia de género. Pero es un camino muy arduo y muy particular y muy puntual en función de los intereses de estas cabezas que están aisladas y que nos vamos aunando de distintos lugares, ¿no? Porque los medios también son poquitos, digamos, los que nos brindan estos lugares y poder pensar y poder trabajar respetuosamente desde los números y no caer en el comentario fácil, ¿no? De bueno, la violencia es contra todos pero bueno, en esta minoría, que no quiero nombrarla así, pero porque cada vez somos más, la verdad es que vamos aunando. Sí. Te hago una pregunta difícil, a ver si vos me puedes decir desde la experiencia. Entiendo que no es a lo que te dedicas, pero ¿qué pasa con el violento? Me pregunto yo. Sí. Primero, porque del mismo modo que el abusador sexual, hasta donde sabemos, es una persona reincidente. O sea, es muy probable que este vínculo que tiene actual y los que tenga sucesivos vayan a ser de la misma manera. En el mejor de los casos, si va preso 10 meses, un año, cuando voy a volver a buscar a esta mujer que cree su propiedad. A la vez no es un enfermo, es fruto de esta sociedad que le dice que ser hombre y tener una mujer es esto. ¿Quién trabaja con el violento? ¿Hay algún programa? ¿Hay alguna manera de tratar al violento? Sí, a ver, te lo contesto cortito. Modelos eficaces desconocemos. Sí, hay grupos de hombres violentos en distintos hospitales y con estas buenas intenciones de trabajar, digamos, porque por supuesto que se le tiene que brindar un espacio de trabajo y de compromiso. Lo que también te tengo que decir, por haber trabajado en un hospital público donde nos llegaban casos de hombres violentos, es muy difícil trabajar con un hombre violento si se lo exige la justicia o si se lo exige algún organismo o si lo utiliza como una herramienta de seducción para volver a estar con la mujer. Claro, yo hago esta terapia y no te voy a pegar más. Totalmente. ¿Por qué?
es muy difícil, porque no hay ningún tipo de toma de conciencia en esto. Uh-huh. Si la justicia lo obliga, va a ir a trabajar relativamente en algunas cuestiones que el profesional lo convoque, pero no hay un deseo, ni una intencionalidad, ni una toma de conciencia del daño que hizo, uh-huh. ¿no? O si lo hay después de haberlo hecho, digamos, contando con una mujer muerta o completamente destruida, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que es una pregunta difícil, bien como decís, porque desde el programa y desde la experiencia que nosotros tenemos, no conocemos ningún grupo eficaz donde haya vuelto a la casa y que la mujer que vivan felices. Que no haya vuelto a sucederse ningún hecho de violencia. Sí, sí. Es terrible. Es terrible. Es terrible porque además lo que comprobamos es lo que vos describiste tan claramente. Son reincidentes siempre, en nuestra experiencia son reincidentes siempre. Y eso lo replican en cada uno de sus vínculos, ¿no? Sí. Tengo otra pregunta, porque ustedes hacen como el acompañamiento, pero no tienen nada que ver con la parte de la justicia. Más que acompañar a la víctima, no tienen que ver con la denuncia. Sí acompañarla, pero después sigue un proceso legal que... Sí, lo que hacemos se suma a la causa, ¿eh? O sea, se puede presentar informes, claro, se eleva un informe, e inclusive la justicia a veces evalúa que nosotros, como somos los primeros que vemos, los primeros profesionales que vemos a la víctima en la situación de crisis. Uh-huh. Imagínate que cuando se da la pericia a veces pasa un año, cuando se hace la pericia o las entrevistas a la mujer, o así pase una semana, digamos. No es la misma víctima que te encontrás en la situación de emergencia que la que te encontrás habiendo pasado una semana. No es el mismo relato. Entonces muchas veces nos citan a declarar como testimonio, digamos, en forma testimonial, para poder dar cuenta justamente de si la víctima coinciden los síntomas que presenta con alguien que fue victimizado sexualmente o que fue violentado. Uh-huh, uh-huh. La última pregunta, pero es como... ¿Tenés señales de alerta claras cuando decís, hay casos que vos sabés que le va a volver a pegar y hay otros que vos sabés que efectivamente la puede matar? Vos recibís un llamado, sí, que por ahí no es el primero que recibís de esa mujer, y vos sabés que esa noche el riesgo es altísimo. Yo me imagino que debe haber indicadores, palabras claves, no sé, uh-huh. tonos de voz. Digo. Sí, tal cual. ¿Podés hacer una intervención mayor? ¿Le podés mandar un patrullero? ¿Podés convencerla de que salga de la casa o mandás a alguien esa noche a la casa? En el momento se le manda, digamos, si el profesional que evalúa se manda el equipo, y además cuando uno está evaluando el riesgo, porque nos han llamado mujeres encerradas en el baño o en la habitación con los hijos llorando, y se han armado escenas, estrategias para poder rescatarla, por supuesto que vamos con el 911, digamos, con la Policía Federal. En el momento interviene la policía para separar al victimario y después intervenimos nosotros con la víctima. Pero vamos en el momento. Una de las estadísticas que publica, que por eso también para mí son pequeñas cosas que hacen visible el problema como un problema general y no solo de las mujeres, habla de la cantidad de hombres muertos por intervenir tratando de defender a mujeres, hermanos, padres, vecinos. Uh-huh. Digo, cuando hay un violento que quiere perpetrar su crimen sin medir consecuencias, sí. Cualquier persona que se interpone en su camino es víctima. Los primeros por lo general y que están incluidos en el maltrato son los chicos, pero bueno, ahora también empieza a haber una estadística de otro tipo de gente que está alrededor, que ve esta situación, que quiere impedirlo y que termina siendo víctima. Totalmente. Por eso siempre es importante, porque uno escucha esto en el discurso mucho, ¿no? Bueno, si yo lo agarro lo mato, te dice un familiar. Todo el mundo. Entonces, justamente todo lo contrario, ¿no? Pedir ayuda significa levantar el teléfono, convocar a la policía. Cuentan con nosotros en Capital Federal y en Misiones, con el 137, y nos vamos a desplazar porque estamos las 24 horas de guardia para esto, digamos, vamos a ir. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Karina, que hayas venido, que te hayas tomado el esfuerzo de venir hasta acá, y te agradezco mucho tu trabajo, realmente. No, por favor, estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Se nota. Bueno, creo que hemos tratado de aclarar algunas cositas. Ya saben que tienen a su disposición la línea 137, inclusive por alguna duda, por algún vecino, por algún familiar. No se priven de llamar, es mejor llamar que arrepentirse de no haber llamado. Atienden las 24 horas, como les contó Karina. Y empecemos a tratar de desandar un poco todos, hombres y mujeres, juntos, este camino por el cual
una pareja, un matrimonio, un vínculo, tiene que soportar y tiene que tolerar la violencia como una manera de relacionarse cotidianamente. Me despido hasta el domingo que viene con una mano en mi corazón y una mano en el corazón de todos ustedes. Les digo...